tal? ¿Cómo están alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Soy Leslie Mendívil y les saludo con mucho gusto deseando que se encuentren muy bien y también le doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de la asignatura de Tecnología. Se encuentran con nosotros la profesora Vanessa y el profesor Vicente Jorge, a quienes saludo con mucho gusto. Bienvenidos, maestros. Hola. Y para entrar en materia, ¿qué veremos hoy, profesor Vicente? Saludos nuevamente, alumnas y alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión Aprende en Casa 2. Me es grato estar otra vez en este espacio donde estamos aprendiendo sobre tecnología. En la sesión de hoy hablaremos sobre los productos de la técnica, es decir, los objetos, los procesos y los servicios, su uso y la forma en que satisfacen las necesidades de la sociedad. No olviden la importancia de respetar la sana distancia, usar cubrebocas y estornudo de etiqueta. Recuerden registrar sus dudas, inquietudes y hallazgos para después discutirlos con su familia y personas cercanas. Desde sus inicios, la humanidad siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Para ello, han creado diferentes formas y lo han hecho a través de diversos soportes. Estos soportes se han ido innovando a lo largo de la historia. En un principio fue con señales de humo, después de manera pictográfica, es decir, que se recurre a símbolos e imágenes convencionales para la representación de ideas, sin palabras fijas que se encarguen de su significación. Pero con el tiempo, la creación de la imprenta favoreció la elaboración de libros. Ahora veamos el siguiente video que nos mostrará más sobre estos procesos. Leer una compilación de cuentos clásicos es maravilloso, o leer una revista científica que habla acerca del origen de la escritura es muy interesante. Los cuentos y la revista son ejemplos de soportes de texto y existen otros. Algunos de ellos han evolucionado a lo largo de la historia, pero ¿siempre se ha contado con esos soportes? ¿Qué otros hay? ¿Cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Vamos a conocer más sobre el tema. Los soportes de texto son formatos físicos o electrónicos, en los que se presentan diferentes tipos de texto escrito. Estos soportes contienen diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, literatura, divulgación científica, artículos, biografías, etc. Algunos ejemplos de soportes de texto son los libros, carteles, revistas, periódicos, folletos, etc., impresos o digitales. A lo largo del tiempo, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de tal forma que, aunado a la comunicación oral, ha encontrado la manera de expresar gráficamente los acontecimientos que ha vivido, así como sus ideas y emociones. Nuestros antepasados han dejado vestigios importantes que nos ayudan a conocer y comprender hechos históricos, costumbres y conocimientos que se tenían en distintas épocas, lo cual nos proporciona una idea acerca de las técnicas y recursos que utilizaban en esos momentos. Muchos materiales, sean estos de origen animal, vegetal o mineral, han servido como soporte para la escritura, la cual se fijaba por medio de dos procedimientos. La incisión, que consiste en el grabado o esculpido en materiales como arcilla, cerámica, madera, tablillas de cera o cerámica, corteza, piedras, huesos y metales. El otro procedimiento es el trazado o escritura, que comprende dibujo, pintura, caligrafía, impresión, etc., sobre materiales como papiro, pergamino y papel. El arte rupestre se podría considerar un antecedente de los sistemas de escritura actuales. Son dibujos o bocetos grabados en cavernas o rocas y representan figuras humanas y de animales. Después se comenzaron a usar las tablillas de arcilla, barro o cerámica para hacer inscripciones en forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Posteriormente se empezó a utilizar el papiro, que proviene de una planta, como soporte para la escritura. Tiempo después, el papiro fue sustituido por el pergamino, que se fabricaba con pieles de carnero, cabra, ternera, oveja, etc. Posteriormente se utilizó el papel, que era elaborado inicialmente con hojas de seda y lino, materiales que permitían la escritura con tinta. Los soportes pueden estar impresos en papel o estar en medios digitales.
También los hay con diferentes formatos. Por ejemplo, un cartel tiene un formato, un díptico tiene otro formato, y cada uno tiene una manera particular de leerse y un propósito comunicativo particular. Por ejemplo, un libro es un conjunto de hojas encuadernadas para formar un tomo o volumen. Algunos están hechos para ser leídos de principio a fin, como las novelas y los ensayos, y otros son de consulta, como los diccionarios y las enciclopedias. La revista es una publicación periódica que incluye tanto temas generales como temas específicos. Por ejemplo, deportes, moda, temas sociales, científicos, tecnológicos, históricos, etc. El término revista significa volver a ver para revisar. Una revista se puede leer completa o por secciones según el interés de cada lector. El periódico es también una publicación periódica que contiene notas informativas de sucesos que ocurren en las comunidades de un país o en el mundo, anuncios oficiales o publicitarios, críticas y opiniones, etc. Por lo general, las personas buscan en un periódico la o las secciones con la información de su interés, las cuales se identifican por medio de los títulos de las noticias. El cartel es un soporte impreso compuesto por imágenes y textos breves que sirven para difundir cierta información. Cuando se ve un cartel se observa una imagen, y la información que ella aporta se refuerza con los textos que la acompañan. Es decir, se hace una lectura conjunta y completa del cartel. La evolución de los formatos continúa, así como las formas de aproximarse a los textos y leerlos. ¿Qué soportes materiales utilizan en tu escuela para presentar los textos escritos? ¿Hay otros que te gustaría explorar? Me parece muy relevante la importancia de los procesos de comunicación como base de los medios actuales. Es fascinante ver cómo han ido innovando las técnicas y los procedimientos para mantener una comunicación, tanto individual como colectiva. Podemos ver que la necesidad de comunicación ha sido el detonante para la generación e innovación de medios técnicos para comunicarnos, desde las señales de humo hasta sofisticados métodos de comunicación que existen hoy en día. Para profundizar en la noción y la importancia de la técnica, sirvámonos del siguiente video. Es muy importante lavarse las manos. Para eso hay varias técnicas, sin importar dónde nos encontremos. Lo único que necesitamos es agua y jabón. Podemos guardar jabón líquido en un frasco, en una botellita de un perfume que ya no utilicen, en un recipiente de crema y traerlo siempre con nosotros. ¿Se dieron cuenta que la necesidad era lavarse las manos? Por supuesto, profesora. Es de suma importancia tener limpias nuestras manos, sobre todo antes de ingerir nuestros alimentos. ¿Observaron que lo solucionamos usando el jabón, el agua y el proceso correcto? Así es. Además, es muy importante saber cómo solucionar una necesidad, por muy simple que parezca, utilizando los procesos adecuados. ¿Recuerdas? Un objeto, un proceso o un servicio pueden ayudarnos a resolver problemas cotidianos, ya sean personales o a nivel sociedad. Ahora veamos un ejemplo más en el que podrán identificar algunas necesidades que podemos cubrir con un cepillo y crema dental.
¿Qué opinas del video? ¿Tú has realizado alguno de estos procesos? Sí, en varias ocasiones, cuando quiero limpiar la orilla de los azulejos, el cepillo de dientes, por su tamaño y forma, me permite llegar a esos lugares que difícilmente puedo limpiar con un estropajo. Recordemos que la técnica es una actividad social centrada en el saber hacer. Está integrada por un conjunto de acciones que ejercen las personas con el deseo de producir o transformar objetos, procesos y servicios para satisfacer necesidades, tanto individuales como sociales. ¿Y qué opinas sobre las energías? ¿Seguimos hablando del cepillo? No, me refiero a las energías limpias, aquellas que no generan residuos. ¿Qué opinas de ello? Me parece que son una alternativa, pero veamos el siguiente video y luego sigamos comentando. Perfecto, vamos a ello. ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. El día de hoy te tengo una opción para solucionar un problema que muchos llegamos a tener en casa: la iluminación sin electricidad. En esta ocasión vamos a necesitar agua, cloro, una botella de PET transparente, pistola de silicón y quizás tijeras o cúter para cortar. Esta es la simulación de una casa. ¿Qué pasa en la mayoría de hogares cuando no cuentan con electricidad o quieren utilizar energías que son limpias? Si observas, la luz es muy tenue, apenas alcanza a percibir. Algunas personas lo que hacen es hacer un hoyo encima y esto hace que penetre un poco más la luz. O mantienen sus puertas o ventanas abiertas durante el día para poder tener luz, pero en la noche ya no tienen esa posibilidad. Bien, esto es una opción. Supongamos que este es el techo de una casa. Al techo se le hace una perforación. Esa perforación se retira y con otro trozo del mismo tipo de lámina se hace otro hoyo aquí y es aquí donde se coloca la botella. Una vez que colocamos la botella, esta se sella con silicón y alrededor de la lámina se coloca silicón. Esto para que no haya ninguna gotera. Colocamos encima y esto nos da una luz que se puede percibir a simple vista. Ahora, ¿cuál es la cantidad que se debe de ocupar de agua y de cloro para realizar esto? Te explico. Como podrás darte cuenta, tenemos la botella vacía. Voy a colocarle agua. Observa que de agua debe de ser aproximadamente el 80%. Y le vamos a colocar solo el 20%, en este caso, de cloro. Y listo, tenemos una lámpara que nos puede generar luz. Acompáñame a ver cómo se ve de ser. Vamos a cerrar esta puerta y por este orificio vamos a ver cómo es que se comporta con el tragaluz y con nuestra lámpara sustentable. Acompáñame. Como podrás darte cuenta, aquí no le entra nada de luz. La casa está ahí. Estás observando por dentro mi casa, bueno, mi maqueta. Vamos a ver qué pasa cuando pones el tragaluz. Es decir, solo haces un hoyo en la parte superior de tu techo y le colocas un acrílico o un vidrio. ¿Te das cuenta? Alcanza a entrar suficiente luz como para ver. Pero ¿qué pasa si colocamos ahora nuestra lámpara?
¿Te diste cuenta cómo se ilumina toda la casa? Como pudiste ver, cuando colocamos nuestra lámpara sustentable, la casa se ilumina por dentro. El chiste es que de tu techo, que sea de lámina, claro está, hagas un orificio y después de la misma lámina un trozo más grande que alcance a cubrir y embone bien. Le coloques silicona aquí en toda esta orilla y lo pongas encima. Esto va a evitar que tenga escurrimientos y goteras dentro de tu casa. Esto lo puedes replicar en toda tu casa o en todas las habitaciones o en algún lugar, por ejemplo, que tengas en casa una azotehuela y lo utilices de esta forma para iluminar. Espero te haya gustado. Yo opino que son una excelente opción para cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de la falta de luz eléctrica. Hemos analizado problemas que quizá tienen una solución simple, pero también será útil complejizar el asunto. Profesor Vicente, ¿qué opinas sobre la educación a distancia? ¿Consideras a la televisión como herramienta básica? La educación a distancia, la televisión. No hay duda de que la televisión es un producto de la técnica, que es muy utilizado, prácticamente existe y se usa en la mayoría de las casas. Pero antes de que surgiera como la conocemos, debemos mencionar que existieron varias investigaciones científicas antes de su creación en 1925 y su primera transmisión a 14 cuadros por segundo, que por cierto fue de la cabeza de un maniquí. ¿Se imaginan? Es como ver 14 fotografías en un segundo. Anteriormente, las televisiones eran unas cajas enormes con un tubo de rayos catódicos, bulbos, transformadores y tabletas con muchos circuitos electrónicos, y por supuesto eran muy pesadas. Las primeras eran solo en blanco y negro, que era más gris que negro. Después, en 1970, surgió la televisión a color y sus innovaciones. Entre ellas se puede mencionar la disminución de tamaño, el aumento de la calidad y la creación del control remoto. Así ya no había que levantarse para cambiarle de canal. A medida que las investigaciones en la electrónica iban ampliándose, la televisión se fue innovando, ganó terreno en la radio, surgió la televisión satelital y finalmente la televisión digital. Los usos también fueron cambiando, pues en un principio fue restringido y poco a poco se fue popularizando. El contenido se fue diversificando. Series, pagos por evento, estrenos en cable y muchas más cosas. Así como ahora se ha adaptado para poder incorporarla como un elemento tecnológico para el aprendizaje. Y aquí estamos en Aprende Casa 2. Les sugiero que platiquen, registren sus dudas, inquietudes y hallazgos en cuaderno para discutirlo con su maestra o maestro, familia y personas cercanas. Ahora los invito a ver el siguiente video. Ay, qué buen programa. Yo creo que le gustaría a Karen. ¿Por qué no le marco? A ver. Quiero encontrar a Karen. No suena. ¿Qué pasa? No, no puede ser. Sin señal otra vez. Es la tercera vez. ¿Qué estará pasando? ¿Sabes cómo llegan las señales de comunicación a los teléfonos móviles y a los televisores? ¿O cómo se conoce el pronóstico del tiempo? Gracias a los satélites es posible que la televisión, la radio, la telefonía y el internet se transmitan a nivel mundial, así como proporcionar señales para conocer la posición exacta de algún receptor por medio de los sistemas de geolocalización como el GPS. Los satélites artificiales son estaciones que permiten la recepción, amplificación y emisión de ondas de radio cortas. Estas ondas requieren de una estación terrestre para la emisión y recepción de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un emisor envía una señal de radiofrecuencia al satélite y ésta recibe la señal y funge como repetidor, amplificándola y retransmitiéndola hacia los receptores con un rango de frecuencia diferente llamado enlace descendente.
Los satélites cuentan con una fuente de energía compuesta por celdas solares y baterías para su almacenamiento. También cuentan con generadores de energía, como las pilas de combustible. Para su funcionamiento, el satélite requiere de diferentes computadoras que permiten el control y el monitoreo de los sistemas y equipos. Cada satélite tiene un sistema de control compuesto por un giroscopio para medir su inclinación, acelerómetros para medir su aceleración, un sistema estabilizador de ruedas de reacción para describir su rotación y un conjunto de sensores para determinar su posición con la guía de las estrellas. ¿Sabes cómo funcionan los satélites en el espacio? Los científicos buscan que los satélites se muevan siempre sobre una misma órbita, para que las antenas receptoras de la Tierra no tengan que moverse para encontrarlos. Esto se logra programando el satélite para que se mueva en una órbita geoestacionaria u órbita geo. Por eso se llaman geoestacionarios. Una órbita geo debe estar a 35.786 kilómetros por encima del ecuador y en dirección de la rotación de la Tierra. Es decir, un día completo, a una velocidad de 3.07 kilómetros por segundo. Esta velocidad debe ser constante, porque si fuera menor, el satélite caería en la Tierra y si fuera mayor, saldría de la órbita y se perdería en el espacio. ¿Cómo hacen los científicos para que estos satélites se mantengan en el espacio sin perderse? Para construir un satélite geoestacionario, se necesita de la participación e interacción de especialistas de diferentes áreas. En el diseño intervienen ingenieros en electrónica, informática, sistemas y robótica, quienes combinan la computación, ingeniería, electrónica e ingeniería de software para crear sistemas inteligentes que recopilan información de manera automática y que, además, monitorean e interpretan datos de las misiones especiales. Por otra parte, matemáticos y físicos trabajan para colocar los satélites, lo cual consta de varias etapas. Primera, se requiere un cohete transportador que lleve el satélite a la órbita geo. Segunda, los matemáticos y físicos calculan la velocidad de dicho cohete para colocarlo en la órbita circular de baja altura, a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tercera, los ingenieros toman en cuenta la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta para que el satélite mantenga su órbita alrededor de la Tierra. Cuarta, la fuerza centrípeta proporciona la aceleración normal que modifica la dirección de la velocidad y obliga a los satélites a seguir la supuesta trayectoria circular. Quinta, el satélite se mueve en ángulo recto con la fuerza de gravitación que actúa sobre él. No hay cambio de rapidez, solo hay cambio de dirección. Sexta, el cohete que transporta el satélite cruza la atmósfera a través de todas sus capas. Séptima, al llegar a una altura de 193 kilómetros, el sistema de navegación despliega pequeños propulsores que rotan al vehículo a una posición horizontal. Octava, al llegar a los 700 kilómetros de altura, se suelta el satélite separándolo del cohete. Y novena, en un punto de esa órbita, se encienden los motores, aumentando la velocidad del satélite para colocarlo en la órbita de transferencia. ¿Cuáles de los aparatos que utilizas requieren de los satélites para funcionar? Hola Iván, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Karen, ¿cómo estás? ¿Qué les ha parecido el video? Es muy importante, considerando la funcionalidad que desempeñan en la actualidad las telecomunicaciones, ya que si estos llegan a fallar, afectan la señal de televisión, celulares y en general las telecomunicaciones. Gracias, profesora, por tus comentarios. Compartan y comenten con su profesora o profesor, así como con su familia y personas cercanas, lo que han utilizado y para qué lo han utilizado. Para concluir, podemos concretar que la técnica surge del deseo de producir objetos, procesos y servicios para satisfacer las necesidades, tanto individuales como sociales. En los videos observamos que de acuerdo a las necesidades que tenemos, ya sea de manera personal o a nivel social, hacemos uso de los objetos técnicos, de los procesos o de los servicios para satisfacer las necesidades que van surgiendo.
En la satisfacción de las necesidades humanas, ya sea de manera individual o colectiva, la técnica está presente. Los invito a reflexionar sobre los objetos, procesos o servicios que han utilizado para la satisfacción de alguna necesidad, a nivel individual o familiar. ¡Listo! Terminamos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo en casa. Recuerden utilizar cubreboca y hacer uso del estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro